Tenemos otro texto para comprobar que realmente ella era la profetisa del Señor de Isaías 8:20. Bueno, esta es la última parte. Esta es la parte 6. Parte 6 de este capítulo 5. El testimonio de Jesús del curso de investigación para concientización a las puertas del cielo. Preparación para la crisis final. Y tenemos otro texto, está en Isaías 8:20. Recordemos aquí brevemente, ¿no?, qué estamos tratando de comprobar. ¿Cómo comprobar que todo lo que ella dijo acerca de su obra era, es verdad, era verdad? Que, que Dios hablaba a través de ella. Todo esto que mencionamos, que Dios estaba hablando a través de ella, a través de la arcilla, que los mensajes que ella presentó fueron presentados a ella por el Señor, que sus mensajes fueron inspirados por el Espíritu Santo y también que toda su obra son los preciosos rayos de luz que brillan del trono de Dios. Ya dimos varias evidencias a la luz de Lucas 24:27, segunda de Corintios 11:4, primera de Corintios 2:2, y ahora vamos a Isaías 8:20. Y dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La versión en inglés dice: si no hablan los supuestos mensajeros de Dios, profetas de Dios, un profeta o una profetisa es un mensajero o una mensajera de Dios. Dice que si no hablan conforme a la ley de Dios y al testimonio, a la Biblia, la versión en inglés dice: there is no light in them. Eso significa no hay luz en ellos. Tenemos miles y miles de profetas en todo el mundo y lamentablemente todos ellos tienen algo en común. O desechan la ley de Dios o específicamente desechan el cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, ellos tienen en común el hecho de que aceptan el domingo como el día del Señor. Si ya son candidatos, si mantienen esa postura de creer que el domingo es el día del Señor, no hay una sola frase en toda la Biblia que diga que el domingo es el día del Señor. Si mantienen esa creencia, esa convicción, hasta que se imponga la marca de la bestia, si conservan esa creencia de que el domingo es el día del Señor, pues cuando venga una amenaza de que van a perder la vida si no aceptan esa imposición, pues si ya la creen y ya la están viviendo y dicen ser profetas, ¿qué crees tú que van a hacer? Obviamente que se van a reconfirmar en ese gran engaño. Ahora, la pregunta es: ¿esta profeta creía que los 10 mandamientos estaban vigentes, incluyendo el cuarto? Esta profeta, bueno, en cuanto a la palabra de Dios, pues ya vimos que toda la palabra de Dios fue enarbolada por ella. De hecho, ella escribió una serie que se llama La gran controversia entre Cristo y Satanás, que tiene 5 volúmenes. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, Hechos de los Apóstoles, El deseado de todas las gentes y el conflicto de los siglos. Son volúmenes voluminosos, valga la redundancia, como este aquí, voluminosos. Y
en esos 5 volúmenes ella atraviesa toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, resaltando toda la Biblia. Pero regresamos a la pregunta, ¿exaltaba ella la ley de Dios? Específicamente el 4.º mandamiento de la ley de Dios. La historia de cómo el sábado fue traído a la iglesia de la Odisea, al 7.º período, es bastante larga, pero se compacta en lo siguiente. Una profesora llamada Rachel Oates, ella era de la iglesia bautista del 7.º día. En los días posteriores al chasco de 1844, ella no encontró al lugar donde ella llegó, a New Hampshire, ella no encontró iglesia bautista del 7.º día, ella era una profesora de escuela y decidió congregarse con los bautistas del primer día. Y allí el pastor en una santa cena dijo que solamente podían participar de la santa cena los que estuviesen cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ella casi que salta de su silla y le dice al pastor, usted es el primero que no puede participar porque usted está cumpliendo solo 9. Y llamó al pastor a su casa, obviamente ya no hizo eso, llamó al pastor a su casa y le dio un estudio bíblico sobre el sábado, y el pastor fue convencido y fue conmovido por el Espíritu Santo y pasó a guardar el sábado. Ese pastor era de la iglesia bautista del primer día, llamémosla de esa manera. Y de allí pasó a otro pastor y finalmente llegó la información, le llegó a Joseph Bates, un capitán de allá en Estados Unidos, que era uno de los 3 pioneros que comenzaron, que el Señor utilizó para comenzar a levantar la Iglesia Adventista del 7.º día, al lado de Elena G. de White y al lado de su esposo, el pastor James White. Pues bien, Joseph Bates estudió el asunto y elaboró un panfleto, un documento muy bien elaborado acerca del sábado, y se lo presentó a los esposos White y ellos lo aceptaron, y después el Señor le reconfirmó a ella la vigencia del 4.º mandamiento de la ley de Dios y comenzaron a guardar el sábado. Ahora, la enorme cantidad de información que tenemos en sus escritos acerca de lo que es el sábado, la validez del sábado, la importancia del día del Señor, la resurrección de esa verdad, de esa enseñanza, es increíble. Ningún otro escritor o escritora en el mundo ha escrito tanto a favor de la ley de Dios, destacando el sello del Dios vivo, que es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Ningún otro escritor la supera a ella. Y obviamente que Dios le dio inspiración y luz adicional para enriquecer sus escritos. Entonces Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la ley de Dios y a toda la palabra de Dios, no hay luz en ellos, pues obviamente que ella pasa a ser la única verdadera, porque todos los demás no hablan ni conforme a la Biblia, ni conforme a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, vamos pues para otro texto. Tenemos también Deuteronomio 13:1. Ya estamos en Deuteronomio 13:1. A ver, yo te lo muestro, por aquí está. Deuteronomio 13:1 al 5. Perdón, 1 al 5. Esto es muy importante. Esto sí que me gusta. Vamos a ver Deuteronomio 13 del 1 al 5. Vamos a leerlo.
15, 14, 13. Mucha atención. Cuando se levante en medio de ti profeta, recuerde que aquí está hablando del profeta de género masculino, pero lo que vamos a leer obviamente también se aplica a las profetisas, porque encontramos varias mujeres profetisas en la Biblia y yo personalmente comprobé que el Señor levantó una última mujer profetisa para transmitirnos sus mensajes, para prepararnos mejor para esta última crisis. Mucha atención. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, Dios es el que está hablando aquí. Y cuando él dice si se cumpliere, a ver, uno de estos profetas más famosos que hay en Estados Unidos, que al final del año algunos de ellos hacen una serie de profecías para el año que va a entrar. Uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia en Estados Unidos se dio a la tarea de acompañar las profecías que él había hecho hace muchos años que él hizo eso, para el año siguiente, de él y de varios profetas. Más del 99% de esas profecías, nadie las acompañó, nadie las siguió y no se cumplieron. Algunas cosas que ellos predicen son demasiado obvias y demasiado evidentes. Y el diablo también, por su experiencia, por, por, por lo obvio de la situación, también puede inspirar a estos hombres y mujeres, profetas y profetisas, para predecir algunos acontecimientos porque es demasiado fácil hacerlo y se cumplen. Pero recuerda eso, la enorme mayoría de las predicciones futuristas de todos estos profetas, la vasta mayoría de sus predicciones, estamos hablando de 98-99%, no se cumplen. Pero aquí Dios está considerando el caso de algunas ocasiones en que sí se cumplen, porque era demasiado fácil que se cumpliese, por ejemplo, porque era muy obvio. Pues bien, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Yo he leído muchísimos libros de esta profeta y hasta el día de hoy, todo lo contrario de lo que dice aquí. En vez de señalar a cualquier otro dios, lo que hace es destacar, ensalzar, elevar el único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual él envió. Y se ha dicho de paso, por ejemplo, aquí, vamos a mencionar dos de las predicciones más terribles que ella hizo fueron la destrucción de Oakland y San Francisco. En 1902 ella escribió acerca de que los juicios de Dios caerían sobre esas dos ciudades porque se habían vuelto iguales o peores que Sodoma y Gomorra por el asunto del homosexualismo, la promiscuidad, y 4 años más tarde, en 1906, aconteció un terremoto que destruyó las dos ciudades. Ahora, esta otra predicción que ella hizo, de que el protestantismo, el espiritismo y el catolicismo formarían una alianza y se unirían, la dijo cuando esas tres entidades estaban más distantes y más lejos la una de la otra que nunca antes. Y todo el mundo dijo, hasta aquí llegó, una locura de esas nunca va a acontecer. Si tú eres un investigador, podrás comprobar que hace ya varias décadas se fueron acercando, se fueron aproximando y se fueron uniendo y hoy han formado una coalición que es la más poderosa del planeta.
el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo. Bueno, solo por mencionar dos. Ahora, aquí dice, si se cumpliere y te dice, vamos a adorar a otro Dios, pues bien, predicciones de ellas se han cumplido, pero nunca ha inducido ni indujo, ni de forma oral ni de forma escrita, a nadie a adorar a otro Dios. Todo lo contrario. Lo que hizo, repito, fue exaltar el verdadero Dios. Ahora aquí hay una lección que quiero aprovechar para que aprendamos esta lección. El versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Dios está explicando por qué permite los miles y miles de falsos profetas y falsas profetisas. Porque vuestro Dios Jehová os está probando para saber si amáis a Jehová con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Los parámetros para verificar que esta profetisa es verdadera, 100% auténtica, genuina y de Dios, que sus escritos son inspirados por el Espíritu Santo y que sus enseñanzas y sus mensajes provienen del trono celestial, provienen del corazón, de la mente de Dios, son muy claros en la Biblia y es muy fácil comprobar y demostrar que es la única profeta verdadera y la última profeta verdadera de Dios en este planeta. Quiero leer también el versículo 4. Ahora mira lo que el Señor te aconseja. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Escucharéis su voz. En primer lugar, Dios está hablando aquí de la voz de Dios aquí, cuando llega a tu mente, a tu lóbulo frontal. Nuestra profetisa, ella nos enseña que el Espíritu Santo plasma impresiones aquí atrás de este hueso. Y tú escoges si te sometes o no a esas impresiones, si las crees o no, si las obedeces, las acatas o no. Es elección tuya. En primer lugar, a eso se refiere esta expresión cuando dice, y escucharéis su voz. Ahora, la voz de Dios también está en todas las páginas de la Biblia, eso es obvio. Pero la voz de Dios, la voz de Jesús, sí que está en el testimonio de Jesús. Su nombre ya lo dice, es el testimonio de Jesús. Y sigue diciendo, a Él serviréis y a Él seguiréis. Ahora dice algo muy, muy terrible aquí. Esto se aplicaba en la época del antiguo Israel, donde la justicia de Dios se aplicaba de forma rudimentaria e inmediata. Después de que Jesús vino, eso cambió. Pero esto no quiere decir que esta aplicación de la justicia que vamos a ver aquí contra las falsas profetisas y los falsos profetas, no quiere decir que no se vaya a cumplir, se va a cumplir en su momento. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Nunca, jamás, no hay una sola página, no hay un solo párrafo donde ella induzca a la rebelión contra Dios, de ninguna manera. Dice contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Voy a hablar por mí mismo.
Si Dios ha usado un instrumento poderosamente después de los 40 profetas de la Biblia aproximadamente, para colocarme y encauzarme por los caminos de Dios, después de estos 40 profetas, ha sido esta profetisa, Elena G. de White. Muy bien, tenemos otro texto. Vamos para 1 Corintios 14:32. Este sí que me gusta. 1 Corintios 14:32. Este sí que es importante. Por favor, léelo con tus propios ojos, de tu propia Biblia. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto tiene una dupla aplicación. Sujetos significa sometidos. Tengo que decirlo en este momento porque el Señor acabó de traerlo a mi conciencia. Es elección del profeta. Cuando el Espíritu Santo viene sobre él es avisado de tal manera que él tenga la elección y la escogencia y la libertad de someterse y permitir que el Espíritu Santo venga sobre él. A ver, te voy a dar un ejemplo aquí en Ezequiel. Yo quiero encontrarlo aquí rapidito. El Señor me ayude. Muy bien, vamos aquí a Ezequiel. Bueno, abre allí tu Biblia. Bueno, lo puedo leer aquí, también lo puedo leer acá. Entonces vamos a buscarlo acá. De pronto se me haga más rápido. Entonces, en el capítulo 2, versículo 2 de Ezequiel. Escucha lo que Ezequiel dijo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel podría, usando su libertad, haber rechazado el Espíritu Santo y podría haber impedido que el Espíritu Santo lo tomase y entrase en él. En una ocasión, porque cuando ella comenzó sus primeras semanas, sus primeros meses, sus primeros años como profetisa del Señor, cuando ella comenzó, la acusaban continuamente de que sus visiones y sus sueños eran gracias al mesmerismo, que hoy en día se llama hipnotismo. En otras palabras, que eso era por el poder de Satanás y de los demonios, que ella tenía esos sueños y esas visiones. Y Satanás la había bombardeado tanto a través de tantas personas diciéndole eso, que en una ocasión, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, ella eligió, porque tenía libertad para eso, no permitirle al Espíritu Santo que la tomara y la poseyera. Inmediatamente le aparecieron 50 textos de la Biblia en visión y el Señor le dijo que quedaría muda. Y ella estuvo muda durante un día. Y el Señor con su poder hizo que ella memorizara esos 50 textos. Increíble. Después de que ella vio, el Señor le dio 50 textos como evidencias bíblicas de que el espíritu que la poseía, que la llenaba, no era el espíritu de Satanás. Porque muchos profetas son poseídos por Satanás y Satanás habla a través de ellos. Pues bien, ella se arrepintió de ese pecado y de allí en adelante nunca más volvió a dudar. Ahora, cuando leemos aquí, vamos a volver a leerlo, 1 Corintios 14:32. Vuelvo y lo leo.
Mira lo que dice. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La primera aplicación obvia es esa. Ellos tienen libertad para someterse o no. Ahora, esto tiene una segunda aplicación. Todo lo que estos profetas y profetizas, ¿ok? Porque aquí está hablando de hombres, pero también abarca las profetizas, las mujeres. Todo lo que estas profetizas y profetas que sean de Dios reciben del Espíritu Divino está en perfecta armonía con todos los demás profetas. O sea, el testimonio y la obra de un profeta tiene que estar sujeto, sometido o en armonía con todos los demás profetas. ¿Ok? Entonces, yo te hago un desafío en caso de que tú no tengas mucho conocimiento de lo que ella escribió y lo que ella enseñó y predicó. Somete a prueba sus escritos y saca tus propias conclusiones. Todo lo que ella escribió está en armonía con todos los demás profetas de Dios. Me refiero a los profetas bíblicos, ¿ok? Después de estos profetas bíblicos, la única profetisa de Dios que el Señor ha levantado es esta mujer, fue esta mujer. Muy bien. Ahora tenemos otro texto que es 1 Corintios 3, 16 y 17. Escucha lo que nos dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pues bien, a los 19 años de ella estar profetizando, de ser la profetisa del Señor, la mensajera del Señor, a los 19 años, el Señor le dio la primera visión que tiene que ver específicamente con el cuidado físico, el cuidado moral lo reforzó, pero especialmente con el cuidado físico que redunda en el cuidado moral y el cuidado material, digámoslo de esa manera, del templo de Dios, lo cual afecta la mente, el físico como tal y la moral. Y estando uno de estos tres, o dos, o los tres debilitados o corrompidos, las facultades espirituales obviamente que se van a deteriorar. Pues bien, el 6 de junio de 1863, perdón, en Otsego, Michigan, el Señor le dio la primera visión sobre la reforma pro salud. Y adivina, esta es la única iglesia cristiana en el planeta Tierra que tiene esa reforma pro salud. Allí en esa ocasión una visión muy larga, más de 2 horas. Entre otras cosas, el Señor le hizo entender y le informó que si hasta la fecha los animales, carnes carne roja, pollo y pescado, que si habían sido aceptables para consumo como alimento por el pueblo de Dios, ya no lo eran más para los que estaban aguardando la traslación al cielo. Y dijo, ¿por qué? Porque la creación animal se estaba enfermando mucho y se iría a empeorar la situación. Iría a empeorar aún más y más. Los animales se enfermarían más y más. Y fue lo que aconteció. Y del día siguiente en adelante, ella no solamente obedeció, creyó, sino que practicó
esa reforma pro salud. Después el Señor le dio otras visiones acerca de la reforma pro salud. Y ella llegó a profetizar inclusive que los huevos y la leche tendrían que llegar a ser abandonados en algún momento y el Señor mostraría cuándo. Y por las condiciones que tienen estos dos productos en este momento, ya es imposible consumirlos. Muy bien, entonces, acerca de este 1 Corintios 3, 16, 17, esta profeta rescató, esta profetisa, el Señor la utilizó para rescatar esa maravillosa bendición. Y Mateo 7, 16 y 20, vamos a buscarlo, puedes buscarlo allí, por favor. Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Si alguna vez existió en el planeta Tierra un ser humano que llevó una vida diligente, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de abnegación, para, con hechos y palabras, ayudar al prójimo, beneficiar al prójimo, socorrer al prójimo, amar al prójimo, fue esta profetisa, Ellen G. White. Ojalá que algún día tú puedas leer la historia de ella. Tenemos la biografía escrita por su nieto, Arthur Lacy White. Son 6 volúmenes gruesos como este libro, pero esa está solo en inglés. Si tú hablas inglés puedes leerla. Pero tenemos algunos materiales de la propia biografía de ella aquí en la versión en español. Tenemos un libro que se llama Biografía, tiene como 20 y tantos, 20 y pocos capítulos. Y también tú puedes leer ese libro, pero también tenemos otros. También tenemos otros. Yo quiero en varios lugares, por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, al comienzo de esta obra, tú encontrarás que ella narra un poco de su vida, de sus primeros años. Pero sé que también hay otro. Muy bien. Bueno, para el capítulo 6, así, notas biográficas del linaje de White. Esas fueron escritas de su puño y letra. Bueno, ese también lo puede leer, notas biográficas del linaje de White. Muy bien. Y llegamos entonces a qué conclusión. Por sus frutos los conoceréis. Si hay alguien reconocible como profetisa de Dios en este planeta por sus frutos, fue esta mujer. Si fuese solo por sus frutos, muy bien, y llevó una vida impecable, una hoja de vida sin mancha, casi 70 años de ministerio. En más de 6 décadas ella recibió más de 2000 sueños y visiones de parte de Dios. Bueno, y la obra en sí que Dios hizo a través de ella, parte de los frutos es esta iglesia adventista del séptimo día, parte de los frutos de su obra. Y qué maravillosa bendición es esta. La iglesia adventista del séptimo día es una de las mejores evidencias y pruebas
que comprueban y ratifican y verifican que Dios ama al mundo. El hecho de Dios haber colocado esta iglesia, semejante iglesia tan hermosa en el planeta, sí que es una evidencia de ello. Y mi decisión, vamos a leerla, dice, sé que está en letra muy pequeña, pero vamos a leerla de todas maneras. Bueno, aquí se me escapó ya. Aquí la tengo. Creo que aquellas ovejas de Jesús que estudien con oración la obra de la señora Ellen G. White reconocerán en ella la voz de Jesús, del buen pastor, hablándoles a través de la arcilla. Mi persona y miles de personas más hemos hecho ese experimento. Y si realmente tú te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, te recomprobará que allí escucharás de verdad la voz de Jesús. Y la letra B dice, creo que el testimonio de Jesús desempeñará un papel muy valioso durante la última crisis. Protagonista, importantísimo será el papel que desempeñará. Vamos a orar. Santo Padre, te agradecemos por el testimonio de Jesús. Yo personalmente, Señor, tengo que agradecerte porque toda, Señor, la profundidad de entendimiento y de comprensión que pude abarcar de la Biblia, de tu santa palabra, tengo que agradecérsela al testimonio de Jesús. La mayor parte de lo que hoy entiendo y abarca mi mente en comprensión de la Biblia, nunca lo habría tenido si no hubiese sido, Señor, por tu generosidad en darme el testimonio de Jesús. Te pido, Señor, que aquellos que tienen sus dudas, que por favor coloquen a prueba el testimonio de Jesús, de rodillas en oración, presenten estos libros delante de ti y te pregunten, Señor, ¿realmente esto es el testimonio de Jesús? ¿Escucharé la voz de Jesús en estos libros? Y si realmente se dejan guiar por el Espíritu Santo, comprobarán que sí reconocerán la voz de Jesús en estas páginas. Señor y Dios, ayúdanos a aquellos que ya lo comprobamos a fortalecer nuestra investigación del testimonio de Jesús para nuestra preparación para la última gran tribulación. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Y nuestra lección número 6, próxima lección número 6, se titula Ellen G. White, la mensajera del Señor. Vamos entonces a encontrarnos en la próxima lección. El Señor te guarde.